Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva charla del curso de Gerencia Pública que hacemos desde la Fundación ALEM. En esta oportunidad vamos a hablar de tres muy exitosas gestiones locales de municipios que tenemos en el radicalismo de todo el país, con intendentes muy calificados, muy exitosos y premiados por sus vecinos para que contribuyan a la mejora en la calidad de vida y los servicios que presta su municipio. Además son tres militantes políticos con mucha trayectoria. Tenemos entre nosotros a Inés Brizuela y Doria. Inés nació en la ciudad de Chilecito. Es la madre María Inés y Miguel Francisco, con quienes vive en la capital de La Rioja. Es abogada, egresada y procuradora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue electa convencional constituyente en el 2007, diputada nacional en el 2011, diputada provincial en el 2013. En el 2017, con el triunfo electoral en la provincia, llegó al Senado junto con Julio Martínez e integró el Consejo de la Magistratura de la Nación. Desde el 10 de diciembre del 2019 es la primera mujer, se convirtió en la primera mujer en ser intendenta de la ciudad de La Rioja y además preside el Foro Nacional de Intendentes de la Unión Cívica Radical. Nos vamos a otro lugar de la Argentina, a la provincia de Corrientes, específicamente a la ciudad de Corrientes con su intendente Eduardo Tassano. Eduardo nació en la ciudad de Corrientes, está casado y tiene dos hijas. Es médico egresado de la Universidad Nacional del Nordeste y su especialización es la cardiología. Desarrolló su carrera profesional en el Instituto de Cardiología de Corrientes Juana Francisca Cabral, donde llegó a desempeñarse como director ejecutivo en el periodo 2001-2009. Presidió el Club Regatas de Corrientes. Fue subsecretario de Gestión Sanitaria, concejal entre el 2011 y 2013 y diputado nacional entre el 2013 y 2017. El 10 de diciembre del 2017 asumió como intendente de la ciudad de Corrientes. En el 2021 fue reelecto como intendente y además preside el Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Corrientes. Después está también mi coprovinciano Miguel Fernández. Nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estudió en el Liceo Militar General San Martín. Estudió medicina y se especializó en nefrología. En 1986 se radicó en la ciudad donde es intendente, en la ciudad de Trenquelauquen. Está casado y tiene 4 hijos. Tiene una amplia trayectoria laboral, médico, máster en administración, director del CENU y ejerció la dirección de la clínica García Salinas. Fue concejal durante 6 años por la Unión Cívica Radical y es el intendente municipal de Trenquelauquen desde el 10 de diciembre del 2015 y además preside el Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Vamos entonces ahora a escuchar, hemos armado 3 bloques. En este primer bloque los intendentes van a contar de su historia militante y van a hacer un primer abordaje a su gestión en cuanto a las oportunidades, los problemas y sobre todo para que calce bien con el curso, qué desafíos se encontraron y cómo abordaron la solución a esos desafíos. Vamos a escuchar en primer lugar a Inés Brizuela y Doria, la intendenta de la ciudad de La Rioja. Adelante, Inés. Bueno, muchas gracias, Agustín. Buenas tardes para todos. Gracias a todo el equipo de la Fundación ALEM. Estos ciclos de formación son muy importantes para que toda nuestra dirigencia tenga las herramientas necesarias al momento en que nos toque asumir responsabilidades. Gracias a todos los que están participando, porque sin el interés de todos por escucharnos, esto no tendría sentido, y bueno, un lujo compartir esta tarde con mis queridos amigos y colegas Eduardo y Miguel. Esta vez ganaron los médicos, siempre ganamos los abogados. Esta vez son mayoría, muchachos. Bueno, para compartirles un poco mi historia militante, ¿no? Y cómo me incorporo a la política. Yo creo que la política estuvo siempre en mi familia.
se respiraba política, sobre todo desde el retorno de la democracia con todo el fervor de Alfonsín y toda esa mística que estaba ahí flotando en el aire. Yo era medio chica, no entendía mucho lo que pasaba, pero me prendía igual con todo el entusiasmo. Y naturalmente, a los 18 años, me afilié a mi hermano Ramón, que era el principal protagonista, en ese momento fundador de la ORES, Organización Radical de Estudiantes Secundarios acá en La Rioja. Fue un poco el que nos marcaba el camino, así que a los 18 trajo la ficha, listo, y bueno, yo era una militante más. Recién cuando escuchaba la presentación de Agustín, bueno, uno se sorprende al escuchar todo el camino recorrido, pero de todo eso, lo que más me gusta es presentarme como militante. Soy una militante del Partido Radical, soy una militante de la causa del pueblo, de las causas justas. Creo que esa es la esencia del radicalismo, sentir que nos indigna la injusticia, que nos duele el dolor ajeno, que no podemos dormir si hay algo más que podemos hacer para mejorar un poco la vida de las personas. Bueno, como una militante más, siempre participé, ayudé, pero siempre, digamos, en un plano de acompañar. Cuando llegaban las elecciones, era fiscal, iba donde me pedían, ayudaba en lo que hacía falta. Así pasó también mi época de universidad, donde militábamos con un grupo de radicales riojanos en Córdoba, y después con radicales de todo el país, y fundamos junto a mi hermano, en realidad yo lo acompañaba, yo lo seguía, fundamos también la agrupación de residentes radicales del interior del país. Vuelta a La Rioja, ya recibida, seguí militando dentro de la Juventud Radical, integrando algún cargo o no, pero digamos en un plano de ayudar y acompañar. Me casé, tuve mis hijos, desarrollé mi profesión, y llegó un momento que para mí siempre es clave, que fue después de la crisis del 2001, cuando quedaron muy pocos radicales, especialmente acá en La Rioja, donde siempre nos fue adverso el panorama, y quedó un grupito de valientes, siempre digo yo, de jóvenes, con algunos viejos que acompañaban, y hubo que hacer todo un proceso de reconstrucción, desde reconectar la luz, porque el comité había quedado, o sea, hasta nos habían cortado la luz y habían tirado la llave, y empezar a reconstruir todo. Y ahí como que me di cuenta que no podía ser solamente una ayuda, que tenía que asumir responsabilidades, porque eran pocos los que estaban cuidando la llamita para que no se apague, y porque si uno no ponía el cuerpo en las cosas en las que cree, bueno, la cosa se hacía cada vez más difícil. Así que ahí me sumé en forma mucho más activa, más comprometida. En mi rol de abogada, en el 2003, me ofrecí para ser apoderada del partido, como un servicio. Digo, bueno, ¿qué servicio más puedo prestar? Bueno, me ofrezco como apoderada del partido. Justo ahí había renunciado el apoderado anterior, así que asumí toda la cuestión ante la justicia electoral, y también ordenar, había cambiado la ley de financiamiento, así que pasábamos de llevar una contabilidad como de almacén a tener que cumplir con la ley de financiamiento. Bueno, todo un proceso muy complejo. Y yo siempre digo que hay un antes y un después, ¿no?, de ese momento en el que decido involucrarme completamente, y en esa tarea técnica de poner todo desde ese lugar, siempre acompañando, ¿no?, siempre siendo parte de un equipo. Hasta que en el 2007 me propusieron integrar la lista de convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución de la provincia. Y se dieron las circunstancias de tal manera, yo no era ni la más grande, ni la más famosa, ni la más renombrada, pero se dieron las circunstancias para que el partido decidiera que yo iba a ser la presidenta del bloque, y me tocó, sin buscarlo y sin pensarlo, un lugar de protagonismo en el que, por distintas situaciones, el primero de la lista, bueno, renunció a
meses de asumido, llegaba tarde a las sesiones y demás. El tercero de la lista se fue con el oficialismo, habíamos entrado solo 3 convencionales. Así que me encontré de golpe en un escenario donde yo ya no era la que acompañaba, o sea, no era la que ayudaba, yo era la que llevaba la voz de la Unión Cívica Radical a ese lugar tan importante en términos institucionales. Y me acuerdo, yo vivía de mi profesión, me dedicaba a la abogacía en forma independiente, y yo sentía tal responsabilidad por representar a mi partido que por suerte tenía ya la cadena armada de la profesión y los ingresos, y bajé la persiana del estudio, delegué todas las causas que tenía en ese momento, y me dedicaba cada minuto de cada día a prepararme para poder representar al partido, porque pensaba, no podía decir una sola palabra que hiciera que los radicales bajaran la cabeza o les diera vergüenza o tuvieran que mirar para otro lado, ¿no? Sentía esa responsabilidad de la representación partidaria, de presentarme por otro. Yo sabía que no era yo, o sea, que era un montón de gente, varias generaciones de hombres y mujeres que habían resistido durante todos estos años en el llano, y que iban a estar pendientes de lo que yo dijera, de lo que yo expresara. Y ahí hubo un antes y un después en mi vida. O sea, desde ese momento de la Convención Constituyente, como que fue una vorágine, ese protagonismo impensado fue un camino de ida del que no me pude salir nunca más. Porque, bueno, fueron llegando más responsabilidades. En el 2019 me tocó acompañar la fórmula de diputados nacionales, que se elegían 2, entró 1, pero bueno, fui parte totalmente activa del esquema, y ya no volví nunca más atrás. Presidenta del comité provincia, vicepresidenta o secretaria, bueno, hasta que en el 2011 soy la primera mujer del radicalismo de La Rioja en llegar al Congreso de la Nación. Y como les decía, fue para mí un camino de ida y una cosa que se fue dando, que no fue pensada, o sea, yo no me había programado en mi cabecita para ser protagonista ni liderar nada. Yo estaba dispuesta a sumar y a acompañar a un proyecto en el que yo creía. Inés, 3 minutos te quedan. Uy, bueno, paso rápidamente, paso rápidamente al municipio, a la gestión. Si tengo que caracterizar el municipio que encontré al asumir, tengo que decirles que encontramos tierra arrasada. Nada funcionaba, nada. Pero aún así, en esa situación, donde les voy a describir solo un aspecto, el aspecto ambiental, puedo decirles que ser intendente es la tarea más apasionante, más linda y más desafiante que me ha tocado en la vida. Porque es aquí, en este lugar, en donde uno puede transformar, ¿no? Transformar, llevar soluciones, a pesar de la frustración por lo que no se puede hacer a veces, o que nunca conformas a todo el mundo, que no tenés que apagar, no puedes apagar nunca el teléfono, que es 24/7 y es 24/7, pero es la función más linda y más apasionante que me ha tocado. Y arrancamos con la gestión, un eje muy claro para nosotros es la ambiental. Para nosotros la política ambiental atraviesa todo. Nos tocó una situación de crisis y de emergencia en materia ambiental, porque hacía 3 meses que no se prestaba el servicio de recolección, y habían solo 2 camiones para recoger la basura de los residuos de 230.000 habitantes, así que ese fue el primer desafío que asumimos, lo primero que tuvimos que resolver al ingresar. Alquilamos camiones, pusimos a funcionar el sistema, e inmediatamente, junto con esto, un plan de eliminación de micro y macro basurales y 2 programas muy específicos: separación de residuos en origen con punto limpio y compostaje riojano. Brevemente, para contarles, porque tengo mucho para hablar de eso, pero decirles que sin recursos, con mucha convicción y con militancia pura, casi cuerpo a cuerpo, de 100 familias con las que arrancamos separando residuos en origen, hoy tenemos 8.000 familias que en La Rioja separan sus residuos en origen, más de
3.000 familias compostan sus restos vegetales, tenemos números concretos para mostrar los resultados, hemos evitado la tala de 1.500 árboles con nuestras políticas en la materia, hemos logrado el ahorro de 315.500 kilowatts de energía, hemos ahorrado 4 millones de litros de agua potable con estos dos programas, separación en origen, punto limpio, y compostaje. Y somos el primer edificio público que composta sus restos vegetales, al menos en la provincia, no sé si en la nación. Hace poquito el Ministerio de Ambiente de la Nación sacó un programa, una resolución, la 104 del 2023, que crea el plan de compostaje institucional e invita a las provincias y a los municipios a adherirse. Nosotros lo hacemos hace 3 años y ya llevamos cosechados más de 2.500 kilos de humus de todos los restos vegetales de las oficinas del Palacio Municipal. Bueno, tengo mucho para contarles al respecto, no quiero pasarme del tiempo, Agustín, quiero ser respetuosa, pero esto que hemos podido desarrollar en materia de ambiente demuestra que aún en la adversidad, y la pandemia fue una oportunidad para nosotros, ¿no? Tengo que decirlo, la pandemia fue una oportunidad porque nos permitió aprovechar que la gente estaba en la casa y mediante casi 400 charlas que hicimos en forma virtual, logramos concientizar, la gente tenía más tiempo y se sumaba al programa. Se puede transformar la realidad, generar el cambio cultural, no hay, digamos, obstáculo para hacerlo, ¿no? Es casa por casa, cara a cara, trabajando en la conciencia del impacto que tiene la acción individual sobre lo colectivo. Así como en las ciudades somos los que más consecuencias negativas, impacto negativo al ambiente generamos, también está la oportunidad en la ciudad de que la acción individual se transforme en acción mitigadora y reparadora de las consecuencias del daño y del cambio climático. Así que Excelente. eso. Espectacular, espectacular. Nos enorgullece mucho lo que estás haciendo. Ahora en una segunda vuelta de tu intervención, sería muy interesante que nos cuentes de nuevo cómo recibiste y sobre todo cómo es la relación tan difícil entre una intendente radical y un gobernador peronista en una provincia que vos ya la caracterizaste y que esperemos ganar ahora este año. Muy bien, ahora vamos a ir con el intendente de la ciudad de Corrientes, la ciudad capital de la provincia, Eduardo Tassano. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, correligionario, Agustín, Ana y mis queridos colegas, que los conozco y hemos estado compartiendo ya varias reuniones en el Foro Nacional de Intendentes. Y sobre todo, bueno, los correligionarios y los militantes que están del otro lado. Para mí, esta es una reunión muy importante porque siempre no es fácil hablar a los radicales, gente que tiene tantas convicciones, tantos principios. Bueno, mi historia militante es muy sencilla. A mí me tocó en mis años universitarios el proceso de reorganización nacional, así que ahí no había franja morada ni nada que se le ocurra. Sin embargo, en el año 82, cuando yo estaba cursando el 6º año de medicina, un médico del interior de Corrientes que se llama Alberto Pioli estaba afiliando jóvenes para la Unión Cívica Radical porque se venía la interna de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, la Línea Nacional y el Movimiento de Renovación y Cambio. Y bueno, y por supuesto, sin dudas que mi hogar no es de políticos, mi padre más bien fue universitario, fue decano, etcétera, pero en todos esos años se hablaba mucho de política. Imagínense, yo recuerdo charlas del gobierno de Perón, de Isabel, y todo en mi casa con esa óptica radical, y obviamente que los pocos libros que había sobre Irigoyen, sobre Alem, comentarios sobre el gobierno de Ilia, sobre todo, me inclinaba mucho a eso. Entonces, cuando Alberto nos propuso, nos afiliamos y después votamos, fue nuestra primera elección. Yo me recibo en el 83, que fue el año de la elección nacional, y en enero me voy a Buenos Aires a especializar. O sea, no tuve la posibilidad de quedarme en Corrientes a militar. Continúo afiliado, me voy a Buenos Aires,
Y bueno, eran años de la residencia médica, fueron 6 años que trabajé mucho en eso, hasta que el año 89 a finales vuelvo a Corrientes para trabajar en esa cruzada que era el Instituto de Cardiología, que es un centro de alta complejidad. Era el primero acá en esta zona a operar el corazón, digamos. Los médicos que están acá me entienden. Y bueno, me hice en esa institución en la cual trabajé por 20 años. Y en el año 2001 asume Ricardo Colombi, el primer gobernador radical en mucho tiempo, y Ricardo me convoca para la dirección del instituto. El instituto era es un ente autárquico del Estado y los directores nombra al Poder Ejecutivo. Así que en cierta forma, no sé si Ricardo a propósito o no me introduce en el mundo de la política porque era un cargo muy político. Bueno, y ahí seguí, eso fue en el 2001. También ahí dijeron hoy mis antecedentes, yo presido un club acá muy importante, que juega la Liga Nacional de Básquet, que tiene más de 10.000 socios. Bueno, y entre las dos cosas me dio mucho nivel de conocimiento hasta que en el año 2009 me convocan directamente a ser candidato a intendente. Nosotros fuimos divididos por esas cosas de la vida que le digo a todos los correligionarios, no hay que dividirse, hay que unirse. Primero ganamos y después conversamos. Y perdí por 1.500 votos, perdimos nosotros contra Camagüey Espínola y ahí regresa, digamos, el gobierno, empiezan los gobiernos peronistas que fueron 2 periodos. Bueno, al poco tiempo fui candidato a concejal, fui concejal por 2 años, después diputado, y en el 2017 pudimos acceder a la intendencia con la reelección el último año. Realmente acá en Corrientes, en los primeros años que yo le cuento del instituto, el radicalismo no era la primera fuerza, acá gobernaba el Pacto Autonomista Liberal, y después vino el Partido Nuevo. El radicalismo en ese momento tenía muy buenas internas, pero no accedía, digamos, al poder. Y mucha de esa gente, muchos de esos jóvenes se fueron preparando y son hoy los que están en cargos ejecutivos, legislativos a nivel local y provincial. Así que brevemente es eso. Yo, en cierta forma, me especialicé, trabajé y me convocaron de grande. Y bueno, y después me tocaron estas responsabilidades. Con respecto al gobierno, ahora si quieren podemos andar de cómo recibimos, medio parecido a lo que dijo Inés. Pero básicamente me tocó a mí la suerte de poder armar un gabinete con muchos jóvenes. Nosotros acá tenemos una alianza de 31 partidos y en esa alianza también a nivel provincial, y eso también lo mantuvimos a nivel local. Yo tengo funcionarios prácticamente de 25, 26 de esos partidos, gente joven, hay técnicos, hay profesionales, hay de todo. Y creo que, imagínense que acá al tener el gobierno provincial, muchos de los funcionarios más grandes, digamos, de más edad, ya están en el gobierno provincial o están trabajando, lo están integrando. Así que esa juventud primero nos trajo algunos problemas para la organización, pero realmente cuando se asentaron y pudieron consolidarse y sobre todo insistimos mucho en los conocimientos técnicos, fue muy importante para el desarrollo del gobierno. Ustedes saben que por mi profesión, para mí es muy importante el diagnóstico, conocer algo y después ver cómo hacemos el tratamiento. Y creo que eso fue muy bueno. Cuando asumimos, todos nos decían que el intendente era para el alumbrado, barrido y limpieza fundamentalmente, y nosotros tratamos de trascender eso. Imagínense ustedes que no teníamos información, no teníamos planificación de la ciudad y un montón de cosas no nos dejaron nada. 4 Entonces, minutos, Eduardo. sí, ya termino. Además de los servicios básicos y del gran trabajo de infraestructura que estamos llevando a cabo, y en esto quiero destacar el empuje, la gestión, la fuerza del gobernador, de Gustavo, con el cual estamos trabajando palmo a palmo, y creo que
todos los intendentes sabemos que los municipios en sí mismos no son autofinanciables. Si tenemos que hacer las obras que tenemos que hacer, salvo muy pocos municipios que puedan recaudar mucho, nosotros necesitamos trabajar en conjunto con el gobierno provincial y también el gobierno nacional, pero acá en este caso no pudimos contar con eso. Mucha infraestructura, pero también nos abocamos, hoy somos un municipio que lucha contra el cambio climático, integramos entidades con las cuales hemos aprendido mucho y estamos trabajando mucho, hay un montón de acciones en ese sentido. No dejamos de ver la modernización y la atención del municipio, o sea, como organización que presta servicios, había muchos empleados con poca capacitación, con poca predisposición a atender a la gente. Entonces, un poco entre la capacitación, las negociaciones paritarias y la tecnología, empezamos a modificar. Podemos contar muchas cosas, pero creo que hoy estamos teniendo muchos elementos para ir a lo que se llama una ciudad digital en cuanto a la prestación de servicios y los controles que se puedan hacer en todos lados. Y hay una cosa, y esto es lo último que digo, que nos preocupamos mucho por generar datos. Y tenemos el primer plan de ordenamiento territorial, que es un plan a 30 años, que hicimos con el equipo de desarrollo urbano. Lo hicieron, son todas mujeres las chicas que hicieron eso, arquitectas, ingenieras, y lo hicimos sin asesoramiento externo ni ningún tipo de equipos foráneos. Tenemos ese plan, estudiamos la actualización de muchas ordenanzas, tenemos un nuevo código de faltas que está ahora en el Consejo Deliberante y en el cual derogamos, por ejemplo, 200 ordenanzas que hablaban sobre cosas que no existen o no funcionan más en la ciudad y que para lo único que servía era para complicarnos jurídicamente cuando nos querían hacer un juicio por algo. Y ese fue un trabajo de todas las secretarías, de todos los subsecretarios, los directores, que analizaron los procesos de funcionamiento de cada lugar y qué era lo que servía y qué era lo que estaba desactualizado. A mí, como ordenado y obsesivo que soy, ese es un tema muy importante porque vamos a dejar una ciudad con todo eso actualizado, con el plan de ordenamiento territorial, con nuevas, por ejemplo, ordenanzas en edificación. Sacamos una ordenanza hídrica, porque hicimos un plan hídrico. El primer año estábamos con un fenómeno meteorológico, se inundó la ciudad 2 veces y iniciamos el plan hídrico. Y ahora tenemos una ordenanza en la cual todas las obras hídricas públicas o privadas tienen que ser revisadas por la municipalidad, porque tenemos informes de todo, tenemos mapas de toda la ciudad, tenemos simulacros de inundación en tiempo y en volumen. Entonces, todas las obras que se hagan, queremos ese control para que no se haga eso al azar y desorganizadamente, que después eso contribuya a inundar zonas que pueden funcionar mejor. Así que básicamente eso, los servicios públicos, la transformación de la infraestructura, pero todas estas otras cosas de la organización de la ciudad, del funcionamiento, de darle más facilidad en la atención a los vecinos. Y bueno, y creo que todo eso podemos hacer en este gabinete diverso políticamente y con muchos jóvenes. Excelente, Eduardo, buenísimo, muchas gracias. Me gustó mucho eso de esa frase que la tenemos que llevar a todas las provincias, a todos los pueblos, que es primero ganamos y después conversamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Sin duda. La unidad es un gran valor que tenemos que cuidar. Bueno, muchas gracias. Esperamos ansiosos también la segunda vuelta. Bueno, y en esta oportunidad ahora vamos a escuchar a mi coprovinciano Miguel Fernández, el intendente de la ciudad de Trenquelauquen, que además es una persona muy inteligente en lo futbolístico porque es muy hincha de River. Así que, Miguel, adelante. Lo más importante. Sí. Bueno, gracias Agustín, buenas tardes a todos, gracias a la Fundación por la invitación y un poco la idea es compartir con ustedes algunas experiencias, algunas historias de vida y sobre todo aplicado al horizonte de la gestión, ¿no? Que es quizás, como lo decía Inés recién, es quizás el ámbito más apasionante que tiene la política, es donde realmente uno puede actuar, intervenir y modificar las cosas que no le gustan, ¿no? Y por eso llegó también a la política.
Como ahí se explicaba al comienzo, yo nací en Buenos Aires, en la capital federal. Ahí empecé a militar políticamente en el radicalismo, ahí por el año 1982, cuando estábamos empezando a salir de la decadencia de la dictadura, antes de la guerra de Malvinas, y ya seguíamos a Raúl en esa ilusión, esa utopía de recuperar la democracia y ser gobierno. Realmente yo milité con Marcelo Stubrin en la sección 17 de Capital, y ahí empecé a palpar lo que significaba el retorno de la democracia y lo que significaba, por supuesto, salir de la dictadura militar. Hoy tuvimos la presencia aquí en Trenquelauquen de Daniel Salvador, que ayer en el comité y hoy en el Teatro Español un poco contó la historia de la CONADEP y lo que significó todo ese proceso histórico y lo que el radicalismo aportó a ese proceso histórico, ¿no? Y lo que parecía una ilusión de democracia para siempre ya lleva 40 años. Entonces valió la pena esa militancia ya por el año 82. En el 83, igual que Eduardo, me recibo de médico, entro a la residencia en el Instituto de Investigaciones Médicas, un hospital universitario de la capital, y me dedico básicamente a mi profesión, a la residencia. Es muy exigente, prácticamente no tenía tiempo para la militancia política, y mi objetivo vital, y esto es absolutamente sincero, era que Raúl sea presidente. No, en aquel entonces ni siquiera nos planteábamos a ver si en todo caso podíamos ser funcionarios, algún laburito, algún carguito por ahí. El objetivo vital en aquel entonces era recuperar la democracia y que Raúl Alfonsín sea presidente. Así que nos dedicamos en lo mío a la profesión, terminé la residencia, me vine a vivir a Trenquelauquen. No milité políticamente en Trenquelauquen al comienzo, me dediqué a la actividad profesional. Y allá por el año 2003 me invitan a participar en el partido, sabiendo que yo era radical. Tuve una presencia muy fugaz. Fui de asesor de un candidato en una interna, y la perdimos, obviamente. Y ahí no se cumplió este axioma que decía por ahí Eduardo, de que primero ganamos y después conversamos. Bueno, en realidad esa interna fue bastante sangrienta y no nos consultaron ni si había que comprar aspirina para el hospital, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, pasó la historia. En el 2007 se pierde el gobierno municipal. Trenquelauquen fue un gobierno radical desde allá del 83 en adelante. Tuvo un intendente emblemático que fue el Gordo Barracha, que se enferma en el 2002. En el 2003 lo sucede el ingeniero Font, y en el 2007 se pierde la elección a manos del Gordo Barracha, que se había transformado en Radical K. Así que en el 2009, en el 2008, después de la derrota, el partido estaba muerto, cerrado, triste, agotado, y un grupo de militantes reabre el partido, empieza a convocar gente, empiezo a participar nuevamente. En el 2009 soy electo concejal, periodo de 4 años, renuevo la banca 2 años más, y luego en una interna donde competimos 3 radicales y 1 del PRO, ganamos la interna y luego fui electo intendente. En esa historia de este mito de gestión del Gordo Barracha, en el 2009, él fue la primera candidatura testimonial del país, era intendente y se presentó como concejal, le ganamos, y él pasó a ser paciente mío en diálisis. Así que había una relación un tanto conflictiva entre el concejal del opositor, el intendente, y en la sala de diálisis invertían los roles y mandaba yo y él asumía los tratamientos que yo le daba. El Gordo fallece en la gestión, y lo sucede un intendente que es Feito, que después en todo caso hablaremos un poco de la historia. Pero digo, básicamente esa es la historia política mía. Siempre me interesó desde chico la política, sobre todo la gestión del Estado, más que de la política partidaria. Recuerdo muchas charlas con mi viejo, de discutir del por qué la economía, de por qué andaban las cosas como andaban, de Martínez de Oz y todas esas cosas que ya de chico
uno se involucraba. Y después, allá por el 2004, lo mencionó Agustín, hice un MBA, un máster en administración, que sin saberlo, porque no tenía ni remotamente pensado hacer política, me sirvió muchísimo para la gestión cuando me tocó ser intendente. A mí me sirvió mucho eso y me enseñó mucho más que eso, quizás la residencia médica, un método para resolver problemas. Creo que el método para resolver problemas es básico para el ejercicio de la función pública y sobre todo en los niveles de gestión como somos los intendentes. Tener un método, una forma de resolver problemas es aplicable a la medicina, pero también a cualquier otra cosa que nos planteemos. Así que esa es un poco mi historia breve, quizás lo menos importante. Y no sé si es, Agustín, la idea de, yo no sé si los que están acompañándonos son eventualmente candidatos a intendentes o piensan ser candidatos a intendentes, o quizás no lo piensan, pero sean en algún momento. Entonces me parecía importante tratar de aportar algunas historias de cómo uno llegó a esto, ¿no? Porque les puedo asegurar que yo no soñé con ser intendente. Mi aporte era colaborar con el partido para sacarlo adelante, volver a recuperar el gobierno, y las circunstancias de los espacios políticos donde uno participa me terminaron posicionando como candidato y siendo intendente finalmente. Entonces, algunas cuestiones básicas. La primera pregunta que uno debería hacerse es el para qué. ¿Para qué quiere ser concejal? ¿Para qué quiere ser intendente? ¿Para qué quiere ser gobernador? Y esa pregunta hay que hacérsela necesariamente, porque si no es difícil después asumir la rigurosidad que tiene la gestión, sobre todo en el nivel del intendente, como dijo Inés, 24/7 permanentemente. Antes, cuando llovía, nos poníamos mimosos. Ahora, cuando llueve, yo no sé dónde se me está inundando el pueblo. Entonces cambió bastante, y lo pongo a modo de ejemplo, el tener claro para qué. Y hay que saber tres cosas: que con la política se pierde plata, se pierde anonimato y se pierde libertad. Pero así les digo que también vale la pena hacerlo. La segunda cuestión, que para mí es fundamental, es fijar bien los objetivos por los cuales, una vez tomada la decisión de dar el paso, para qué vamos a la gestión. Y es clave ahí, no se puede hacer todo. No se puede hacer todo, no se puede hacer todo bien, porque no hay plata para hacer todo y bien. Entonces hay que fijar muy bien las prioridades, y cada uno fijará las propias en función del lugar donde vive. Nosotros le apuntamos básicamente a un tema crítico, que es el tema de la salud pública. Nosotros venimos con una historia de ciudad ordenada. Nosotros ganamos las elecciones del 2015 sin criticar al intendente. De hecho, yo tomaba café con él en el despacho. Y como concejal opositor, incluso apoyé ordenanzas que mi bloque se oponía. Nosotros ganamos sin criticar, porque me parece que la idiosincrasia de la ciudad hace que la gente quiera propuestas, quiera ideas, y no chicanas, o tratar de esmerilar al otro para ver si nosotros podemos generar ahí alguna ganancia. Entonces, fijar los objetivos es muy importante. Trenquelauquen tiene un muy buen sistema de salud pública, pero nosotros lo profundizamos muchísimo. Teníamos una historia muy rica de políticas ambientales en Trenquelauquen que habían ido perdiéndose con el tiempo, y lo pusimos como eje con muchísimas dificultades. Trenquelauquen estaba en el juzgado del juez Bonadío por una causa de Girsu del año 2012, que se había recibido el dinero y no se había ejecutado. No tuvimos asistencia jamás del gobierno nacional, ni antes ni ahora, para ejecutar lo que era nuestro programa, el Polo Ambiental Integral Sustentable, y con recursos propios lo pudimos hacer. Tenemos un centro de tratamiento de residuos patogénicos municipal. Les aclaro que Trenquelauquen es un municipio casi soviético. Nosotros hacemos todo. Tenemos 2.000 empleados municipales para 50.000 habitantes. Tenemos, de lo que se le ocurre, el agua, las cloacas, el procesamiento de basura, el hospital es un hospital de alta complejidad municipal, tenemos fábrica de abertura de aluminios para las viviendas, hacemos todas las obras por administración. Es un municipio, diría, casi soviético. Y es el orgullo de Trenquelauquen y es la historia de Trenquelauquen. Por eso que también hay que fijarse cuál es la historia, porque no se puede cambiar la historia. En todo caso hay que ayornarla y modificarla para bien. Entonces, en esa historia ambiental, que había sido quizás uno de los primeros municipios en la Argentina que había hecho separación en origen y que se había perdido, empezamos a invertir muchísimos recursos, recuperamos la planta de separación, compramos una nueva cinta de clasificación,
compramos las primeras 15 hectáreas para hacer nuestro primer relleno sanitario y cerrar el basural a cielo abierto. Estamos terminando la planta de transferencia para cerrar el basural. Estamos haciendo un aula ambiental. Y la verdad que ahora, recién ahora, después de 7 años, hemos conseguido apoyo de la provincia para poder hacer el relleno sanitario. Después voy a hacer algún comentario respecto a esto. Después el otro eje que para nosotros es clave es el Triángulo de las Bermudas, como le llamo yo, pero invertido. En el Triángulo de las Bermudas se perdía todo. En el Triángulo de las Bermudas de Trenquelauquen se encuentra todo. Es el eje de la educación, la cultura y el deporte. Nosotros hemos invertido muchísima plata en educación. Incluso ahora, también lo digo, porque es una forma de gestionar que nosotros tenemos. Nosotros hemos articulado inteligentemente con el gobierno provincial, siendo del signo político opositor. Y hemos obtenido recursos económicos a través de una gestión inteligente, sobre todo en educación. El tema cultural para nosotros es clave, porque Trenquelauquen tiene una historia patrimonial muy rica. Un minuto. La frontera de la campaña al desierto, con la Fundación de Villegas. Tiene una historia muralística muy importante, y nosotros el eje cultural lo hemos profundizado muchísimo, invirtiendo muchísimo. Tenemos 7 museos municipales, donde tenemos toda la parte patrimonial muy bien armada, como para mostrar. Y luego, escuché por ahí a Eduardo, nosotros venimos con una historia muy rica de administración del suelo urbano, los planes de desarrollo. Nosotros tenemos un plan director de suelo, de crecimiento ordenado. Fue Trenquelauquen en la gestión de Barracha el que de alguna manera inventó, entre comillas, la plusvalía. Nosotros la seguimos ejecutando y hemos tenido ahora sí una política que, además de construir viviendas municipales, lo que le hemos agregado la entrega de suelo urbano para la construcción de viviendas industrializadas. Tenemos una ordenanza de tu lote, tu casa, que nos ha permitido movilizar mucha tierra entregándosela a la gente para que haga su casa. Brevemente, es muy claro tener presente la diferencia entre la política partidaria y la gestión pública. Desde el sillón del intendente hay que tratar de evitar la tendencia a hacer política partidaria, que es lo que hace el kirchnerismo. Nosotros tenemos que hacer fundamentalmente gestión, y va a definir el estilo de cada uno, el cómo relacionamos los gobiernos locales con los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales. Ahí hay que ser astuto, hay que ser inteligentes, tener programas, tener proyección de largo plazo, articular muy bien lo que es gestión de corto, mediano y largo plazo con los planes directores de infraestructura. Y una cosa básica que lo estamos charlando siempre con Inés y con el Foro Nacional, es aprender a preguntar. Hay que aprender a preguntar, hay que relacionarse con los vecinos, aún los de otro signo político, para ver qué están haciendo o cómo resolvieron un problema. No hay que inventar la pólvora está inventada. Lo que hay que tratar de hacerla mejor, adaptarla al territorio, evitar gastar plata innecesariamente con los errores que uno comete para llevar adelante las cosas y ganar velocidad. Así que son una serie de tips que me pareció resumir para esta introducción, Agustín. Espero haber cumplido en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, les recordamos que pueden pasar las preguntas por el chat de acá del Zoom. A mí también me están haciendo llegar otras preguntas. Vamos ahora con la segunda vuelta, que es 5 minutos para cada uno, de que cuente cómo accedieron al gobierno luego de los gobiernos peronistas que los antecedieron, cómo construyeron una coalición y cómo encontraron el municipio, que más o menos lo contaron. Pero bueno, que proyecten alrededor de eso. Inés. Bueno, con respecto a la construcción de coaliciones, nosotros tenemos una vocación frentista en La Rioja desde el año 2003. Como siempre decimos, bromeamos entre nosotros que hemos sido precursores de Cambiemos, ¿no? Teníamos una amplitud en esa construcción que iba desde el socialismo, o sea, todo para la izquierda, para la derecha. En el 2015 se incorpora el PRO, cuando se funda Cambiemos, pero para nosotros ya no era novedad, ¿no? La construcción de frentes o alianzas. Y esa fue la herramienta que encontramos para poder ampliar, fortalecer nuestra representación, y creo que fue también un quiebre
porque históricamente el radicalismo buscaba una banca más, una concejalía, una diputación, nos peleábamos por ser los primeros en la lista para poder llegar a una banca, y en un punto cambiamos el rumbo, salimos a la calle después de ese proceso de reconstrucción que empezó con la debacle de la Alianza, y salimos a la calle a interpretar o a intentar interpretar las demandas de la gente, a hacernos cargo y carne de esas demandas, renovar las banderas, porque sentíamos que habíamos estado también mucho tiempo cuidando ahí la llamita dentro del comité, en una trinchera, pero eso nos alejaba de la gente, y recuperamos nuestra vocación de mayoría, ¿no? Nuestras ganas de gobernar, entendiendo que el radicalismo no es un partido testimonial, es un partido de mayoría y creado y generado para llegar al gobierno, para transformar. Ahora, en el 2021 tuvimos un traspié, digamos, en cuanto a la formación del Frente, de Juntos por el Cambio, pero bueno, no me adelanto, vuelvo al 19. Voy más atrás en realidad. Yo en el 2011 fui electa diputada nacional, en el 2013 renuncié a la banca nacional para venir a ser diputada provincial con la clara visión y el proyecto de pelear la intendencia de la capital, entendiendo que había que estar en el territorio para hacerlo. En el 2015 competimos con el Frente Electoral, Cambiemos, y le pegamos en el palo, nos faltaron 1.800 votos para ganar frente a un candidato del oficialismo que desarrolló la campaña más cara de la historia, ¿no? Nosotros, sin recursos, solamente con la vocación y con la amplitud del frente. Completé el mandato de diputada provincial y en el 2017 fui electa senadora de la Nación, y un poco como que ya había abandonado la idea de ser intendenta, ya pensaba que bueno, que ya mi tiempo ya había pasado, ahora estaba en el Senado, y bueno, se dieron las condiciones para que encabezara el proyecto de la ciudad. Y en el 2019 fuimos con mucha fuerza, con bueno, toda la experiencia que ya habíamos acumulado, con los aciertos y errores, ¿no? del gobierno nacional, y eso nos permitió llegar a gobernar el corazón del poder territorial de la provincia, después de haber estado 50 años en el llano. 50 años el radicalismo de La Rioja estuvo en el llano. Durante esos 50 años, hasta el 2019, gobernaron militares y peronistas. De manera que, bueno, un desafío muy grande, ¿no? Además de ser mujer, de ser de un signo político diferente al de todos los otros municipios y al de la provincia, y también una molestia muy grande para el poder provincial, que nos ve y nos siente como usurpadores, ¿no? Ellos son los dueños de todo, ellos son el Estado, incluso el actual gobernador ha sido 12 años intendente, de manera que siente que el municipio, la capital, es de él, es su propiedad. Y bueno, en ese marco ganamos. Fue una mezcla de euforia y también una angustia muy grande para mí en lo personal, saber que me iba a tocar este escenario, ¿no? Un gobierno provincial adverso y un gobierno nacional adverso. Logramos conformar el equipo de gobierno con todas las fuerzas políticas que integraron el Frente, que aún hoy siguen siendo parte del gabinete. Y nos tocó una relación muy compleja con el gobierno de la provincia, a pesar de que el gobernador fue intendente, como les dije, y sufrió la asfixia financiera, hizo de todos los reclamos posibles por la coparticipación y demás, y pensamos que iba a ser distinta su actitud. No fue así. Sufrimos la peor asfixia financiera de la historia de la capital. Un minuto. Sufrimos una violencia institucional impensada. Hubo, digamos, un ataque sistemático, existe, o sea, todos los tipos de violencia que existen se han concretado en contra de nuestra gestión y de nuestro gobierno. A veces miro para atrás y digo, bueno, solamente hemos resistido por sentir la responsabilidad de la esperanza de muchísima gente que apostó a algo distinto, porque la lógica indica que tendríamos que haber claudicado allá cuando en el 2021
pasamos 40 días con los camiones tomados, con un abandono total por parte de la justicia, las fuerzas de seguridad, y una situación de desamparo total y absoluta. Pero bueno, acá estamos con muchas cosas que nos faltan por hacer, porque sin dinero, como bien decía Miguel, no se puede hacer, hay cosas que no se pueden hacer, una escasez total, pero con mucha convicción, encontrando la manera de avanzar en materia de servicios y en las otras cuestiones que son competencia del gobierno local, que yo me resisto, como dijo Eduardo, a que nos reduzcan a las 3B. No, el gobierno local no es solo bache, basura y bombita. El gobierno local es desarrollo, es bienestar, es cultura, es educación, es deporte, es ambiente, es generar oportunidades para el trabajo a través del turismo, del emprendedurismo, del comercio, de la industria. Y fundamental para poder avanzar en eso es armar equipos, más que saber de cada una de las áreas, uno tiene que conocer al que sabe para poder armar equipos. Mi equipo está formado por muchas mujeres, somos mayoría mujeres, y muchos jóvenes que son protagonistas en cada una de las diferentes áreas, y ha sido todo un proceso de aprendizaje, ¿no? de maduración, de aprendizaje, de enriquecimiento, en donde uno va entendiendo que tiene que saber delegar, que tiene que saber distribuir el poder y la responsabilidad, aprender a confiar, salir de la representación individual de una banca a tener bajo el cuidado y la responsabilidad toda una ciudad. Así que, bueno, son muchos los desafíos, hay que prepararse, los que quieran gobernar ciudades, los desafíos son cada vez mayores, cada vez más grandes, y hay que prepararse. Tenemos que tener desde el radicalismo cuadros formados y preparados para que cuando nos toque estemos en condiciones de asumir los desafíos de los tiempos que corren, que son, como dije, cada vez más complejos, cada vez tenemos más competencias, cada vez tenemos que ocuparnos de más cosas, y es aquí donde se transforma, o sea, de abajo para arriba, y es el sentido último de la política como la entendemos nosotros, transformar para mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas gracias, Inés. Muy lindo tu cierre. Muy bien, ahora vamos a escuchar al intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tosano. Adelante, Eduardo, con los 5 minutos. Bueno, para todos los correligionarios que están escuchando, nosotros conformamos una gran alianza que se llama Encuentro por Corrientes, que fue conformada desde el año 2000 para las elecciones del 2001, y diríamos, siendo el principal partido la Unión Cívica Radical de toda esa alianza. En el 2001, desde el 2001 tenemos gobernador radical, eso no había reelección. En el 2005 asumió otro gobernador, el primo de Ricardo Colombi, y ahí se ganó la ciudad de Corrientes desde el 2005 hasta el 2009. Después vino esa división que les dije, y perdimos la ciudad capital por 2 periodos, primero con el gobierno de Camado Espínola, después del ingeniero Fabián Ríos, y la recuperamos en el 2017, en un trabajo, la verdad que en ese momento el intendente que estaba decidió anticipar la elección y dejó la elección de la capital un mano a mano, sin fecha provincial ni nacional al lado. Así que toda la fuerza del radicalismo, del frente, todos trabajando acá para ganar, y bueno, se logró un 50, algo a 46, y por esa diferencia pudimos recuperar la ciudad. A partir de ahí nos tocó la responsabilidad de consolidar aún más la alianza en la capital, lo que hoy les contaba de los partidos, de tener funcionarios de todas las fuerzas, y creo que eso fue un elemento contribuye en gran forma al equilibrio de la alianza, al tener equipos y funcionarios de todos los partidos trabajando juntos. Nosotros encontramos, la verdad que encontramos muy pocos datos cuando asumimos. Por ejemplo, les voy a dar un solo ejemplo. Teníamos una obra de un entubamiento
que no sabíamos que se habían hecho 400 metros de tubos en un barrio, y un vecino vino y nos contó, entonces empezamos a explorar, ni siquiera teníamos el expediente para recuperar los planos y ese tipo de cosas. Ni hablar en los otros planos, así que nos llevó un tiempo acomodar el tema de los datos y por eso es que ahora somos tan obsesivos con eso. Me acuerdo que había en ese momento 3.000 personas que tenían un programa de Ellas Hacen, algo así, un programa nacional, que desempeñaban tareas en el municipio, en la calle, en tareas de recolección, en tareas de corte de pasto, etcétera. De un día para otro nos encontramos sin eso y bueno, tuvimos que acomodar el tema presupuestario a eso. De todas formas, creo que poco a poco pudimos ir trabajando en eso que decíamos hoy, en la transformación en conjunto con el gobernador, con los fondos provinciales fundamentalmente, en obras hídricas, en calles, en iluminación. La iluminación LED fue un hecho muy importante, mucho trabajo en parques, en plazas, en paseos. Se recuperó mucho el espacio libre, el espacio común en la ciudad. Y después lo que les decía hoy, ¿no? La lucha contra el cambio climático, en mucho, desde la gestión de residuos hasta la promoción de la utilización de energías renovables, todos unos trabajos de arbolado muy importantes que están en desarrollo. Lo que hoy les conté de la modernización y la simplificación de trámites y de todos los servicios que puede brindar el municipio. Y no abandonamos algo que el gobierno provincial venía haciendo, que es el desarrollo turístico de la provincia. Tratamos de acompañar en la ciudad. Es una ciudad de casi 400.000 habitantes, es un centro, tiene el río Paraná con playa, no hay muchas ciudades con playa tan grandes e importantes como acá hay 5. También es una ciudad universitaria y como las ciudades grandes, centro comercial y de desarrollo. No descuidamos el hecho de intentar permanentemente darle valor agregado a la ciudad con todo lo que tenga que ver con el desarrollo económico, y ahí nos concentramos en el desarrollo turístico, en la economía circular, que obviamente es incipiente, pero en la gestión de residuos, al generar material para reciclar, plástico, cartón, etcétera, se va trabajando cada vez más en este punto. Trabajamos mucho con la Universidad del Nordeste en el tema del desarrollo de tecnologías, con capacitaciones, con cursos, sobre todo orientados para los jóvenes y sobre todo en los barrios, que es donde tuvimos muchísima respuesta. Y después siempre el tan necesario tema de oficios, porque imagínense ustedes, con tanta diversidad de desarrollo que queremos hacer, siempre son necesarios todo ese tipo de cosas. Pero creo que hoy dijo Inés, el hecho de prepararse, ¿no? El hecho de tener jóvenes preparados, o en vías de especialización en los diferentes temas, hace mucho. Una cosa es lo que nosotros los radicales sabemos mucho, que es la campaña, asistir a un merendero, una marcha, una reunión con vecinos, y otra cosa es sentarse a gestionar con todos los desafíos que significa y que implican el mundo moderno. Yo veo con satisfacción, por lo menos acá, que los jóvenes radicales están permanentemente buscando capacitarse, actualizarse, no solo en reuniones de la Unión Cívica Radical y su historia y sus posibilidades y su trabajo, sino también en cuestiones técnicas propiamente dichas que hacen al desarrollo. Y siempre, cuando tenemos oportunidad de hablar con ellos, decimos esto: la campaña es una cosa, la gestión es otra cosa, y lo importante de saber y de conocer es aplicar una buena gestión, y eso hace de que hagamos lo que nos convoca a todos, que es ir transformando las cosas para bien. Excelente, Eduardo, muchas gracias. Acabas de transmitir una gran lección, un gran consejo. Vamos, Miguel, con tus 5 minutos para esta pregunta. Adelante. Bueno, un poco el tema de la historia o de la herencia, perdón, de lo que recibimos, algo comenté en la exposición anterior. Cuando en el 2015 asumimos, había una discusión entre todos o entre muchos, si había que hacer auditorías
de inicio o no. De hecho, me acuerdo que la Auditoría General de la Nación estaba poniendo a disposición de los intendentes una especie de modelo de auditoría. Y un amigo, Fabio Ketlas, me dice, mirá, Miguel, un consejo. A vos te eligieron para gobernar, no para controlar la herencia. Si vos asumiste y ganaste, tenés que mirar lo que vas a hacer y no hacer el análisis de la herencia. Así lo hicimos. Por supuesto que nos comimos una enorme cantidad de problemas, pero que no hubieran cambiado la historia. La realidad es esa. Nosotros heredamos allá por el 2015 una deuda no registrada en los asientos contables de la municipalidad, que era de infraestructura, comprometida con vecinos, incluso cobradas. Debíamos 36 manzanas de infraestructura en un loteo privado, agua, cloaca, cordón cuneta, alumbrado público, electrificación domiciliaria, pero que no figuraba como deuda monetaria. Y debíamos 200 casas, nada más y nada menos. 70 estaban un poquito empezadas hasta nivel de encadenado, otras 90 no existían y teníamos que terminar 41 del círculo de policía. Y calladitos la boca, en aquel entonces la monetización de esa deuda eran de 100 millones de pesos allá por el 2015, así que hoy son alrededor de unos 500 millones de pesos. Y calladitos la boca, hoy no debemos nada de todo eso que nos dejaron. Fue muy riguroso poder cumplir, pero también estuvo bueno hacerlo de esa manera. A veces a uno le da bronca que los que nos dejaron eso hoy critican que no hicimos más. Pero bueno, hay que acostumbrarse a eso, porque sabemos que cuando uno le va bien en la gestión y mide bien en las encuestas y demás, pasa a ser el muñeco al que todos le quieren pegar a ver si lo pueden esmerilar. Y recuerden lo que yo les dije, nosotros ganamos las elecciones sin criticar a nadie. Lo que teníamos eran muchas ideas, fuimos claros en el mensaje y sobre todo tratar de al título ponerle contenido. No decir vamos a hacer, sino el cómo lo vamos a hacer. Insisto, no es fácil, muchas ilusiones que teníamos no las pudimos concretar, las hemos concretado tiempo después, porque como dije, todo no se puede. Y lo que quizás la herencia también es importante, lo que dije, es cuál es el modelo de gestión de la ciudad que tenemos. Y nosotros en ese sentido hemos recibido también un activo, no todos son pálidas. Nosotros recibimos una ciudad que tuvo un desarrollo explosivo, que tenía algunas cuestiones como un plan estratégico viejo, pero que después se actualizó, que derivó en un plan director, que teníamos suelo urbano que se habían comprado en otras gestiones, al que nosotros le tuvimos que poner toda la infraestructura. Por eso que para mí la política es una construcción progresiva. Siempre miramos como Trenquelauquen ha tenido éxito, no yo, sino Trenquelauquen en general, porque ha tenido bastantes políticas de Estado. Y por eso tenemos un sistema de salud sólido, política de tierra, porque tenemos una política ambiental, porque es una ciudad que tiene bajo nivel de conflictividad. Y como digo, nosotros tenemos que conseguir siempre obra pública, porque en Trenquelauquen, con 2.000 empleados municipales, es un dinosaurio que cuando no le das de comer, se enoja. Bueno, Trenquelauquen tiene un nivel de demanda muy alto, que es lo que hace que no pueda fracasar en la gestión. Trenquelauquen no tolera un mal gobierno. Y cuanto más chica es la ciudad, más control social hay. Entonces, es rigurosa la gestión, pero es como dije ahí hace un rato, es donde notás que realmente la política tiene impacto. Impacto sobre la gente, porque nosotros vamos a hacer gestión y hacemos política para la gente. Entonces, si vos querés medir impacto en la gente, ahí lo tenés. Algo que dijo Eduardo, nosotros tenemos muy desarrollado, hemos puesto mucho énfasis en la modernización municipal, pero no en las cuestiones de hacer los trámites online y demás, que es importante también facilitar la vida de los vecinos. Pero nosotros en la gestión de servicios públicos, nosotros tenemos el agua corriente, hemos invertido muchísimo recursos en poder medir, poner caudalímetros. Nosotros tenemos un problema serio de agua, no tenemos un río cerca como tiene Eduardo, tenemos agua subterránea, escasa, quizás no de buena calidad, hay que administrarlo muy bien, y es una ciudad que ha crecido de 25 a 50.000 habitantes en 15 años. Entonces, hemos puesto mucha plata en la modernización de los sistemas de gestión, no solo con el tema del agua, ¿no? Medimos todo, tratamos de tomar decisiones en función de la información,
tenemos tableros de control en cada área, tenemos mucho por hacer todavía. Por ejemplo, con nuestro polo científico-tecnológico hemos podido desarrollar sensores de presión para poder monitorear toda la red de agua y poder ver cómo es la distribución de presiones en toda la ciudad. Estaciones de bombeo computadas, digamos, donde podemos controlar cuándo dejan de funcionar, como un sistema SCADA que lo usa la cooperativa eléctrica. Hemos tratado de meter la tecnología con chicos de la UTN que hacen los desarrollos. Hicimos un desarrollo propio en la época del COVID. Nosotros montamos nuestro laboratorio de virología en tiempo récord, armamos un tablero de control y de gestión de casos, y pudimos interactuar directamente, interactuando nuestra base de datos con el Sistema Nacional de Vigilancia, cosa de no obtener doble carga de datos. Y lo dije por ahí, pero creo que es fundamental, la política está para hacer trabajo colaborativo. Si nosotros nos centramos en el discurso político, que es el discurso que quizás tienen más los legisladores, pero no los intendentes, nosotros no podemos avanzar. Entonces, cuando estás en la gestión, te has obligado a trabajar con los ministros de la provincia, a trabajar con los ministros de Nación, a ser muy, muy enfático, no en la queja, sino en la propuesta. Nosotros al gobernador de la provincia de Buenos Aires le estamos reclamando una mesa técnica para la distribución de la coparticipación. En general el PRO le tira ladrillo, nosotros decimos que queremos una mesa técnica pluripartidaria para discutir los problemas de los intendentes, porque la discusión de la coparticipación no es entre el intendente y los intendentes, es entre los intendentes, cómo distribuimos los recursos. Entonces hay todo un trabajo que estamos planteando, autonomía municipal, gestión de recursos, coparticipación, los indicadores sanitarios que reparten recursos en la provincia de Buenos Aires son muy viejos, no están orientados hacia la prevención, sino que es atención de la salud. Tenemos una discusión muy fuerte, porque parte de los recursos se distribuye en base poblacional, y hemos estado trabajando en que los censos no están reflejando la cantidad de habitantes de nuestros pueblos. Ves el ratio entre censo y padrón electoral, y te das cuenta de eso. Si sumás los chicos que están de menos de 16 años en la escuela, más del padrón electoral, tenés más gente que en el censo. Y eso reparte recursos económicos. Entonces hay una discusión técnica, y el Foro de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires lo hemos preservado de la discusión político-partidaria. Siempre hay tensiones, pero cuando nos reunimos en el foro tratamos de meterle todo a las gestiones con los ministerios, con los programas provinciales, con los programas nacionales, ayudamos a los colegas para que resuelvan los problemas de que si una obra social no paga o si el ministerio no les facilita un convenio, tratar de meterle mucha ficha a la gestión, porque después la política partidaria la hacemos en otro lado, pero el foro lo preservamos como un ámbito de colaboración, de trabajo en equipo, y de que todos podamos avanzar para lograr las cosas que necesitamos. Excelente, Miguel, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Ya estamos con el tiempo ahí en el límite. Los intendentes tienen actividades, tienen actos. Les agradecemos mucho que extiendan sus minutos aquí en esta actividad. Tenemos muy buenas preguntas, las vamos a tratar de resumir para no extendernos más de los 10 minutos en total. Si quieren, les voy tirando y hacen cortita y al pie cada uno de ustedes. La primera pregunta gira alrededor de si tienen boletín oficial, fiscal anticorrupción y presupuesto participativo. En todo caso, yo la ampliaría, hablaría un poco más generales. ¿Qué cuestiones de transparencia y participación ciudadana, qué iniciativas tienen en sus respectivos municipios? Empezamos con Inés, luego con Eduardo y luego con Miguel. Adelante, Inés. Gracias, Agustín. Bueno, respecto al boletín oficial, tenemos, está publicado en la página web del municipio, todo se publicita ahí, dentro del portal de transparencia, que debo decir, no había absolutamente ninguna herramienta de transparencia dentro del gobierno local. Con respecto a las cuestiones de corrupción, un poco, cuando lo escuchaba a Miguel recién, comparto totalmente lo que decías sobre investigar para atrás. Nosotros asumimos con ganas de comernos crudos a todo, porque encontramos una deuda de 400 millones de pesos, nada funcionaba. Cuando digo nada, nada. Habían cosas, por ejemplo, computadoras inventariadas que no existían, el parque automotor, una inversión millonaria y eran todos fierros viejos. Bueno, todo un desastre, pero cuando vos entras en la vorágine de la diaria, decís, o me dedico a investigar para atrás o me dedico a tratar de reconstruir
y poner a funcionar esto, porque si no, no hay vida para nadie. Y tuvimos la idea primera de generar una especie de sindicatura interna, pero bueno, no pudimos avanzar. Vino la pandemia, después vinieron todas las otras cuestiones que nos tocaron de la violencia institucional y demás, y no lo pudimos hacer. Y la participación ciudadana, sí, para nosotros es clave. Nosotros generamos, apenas arrancamos y después, post pandemia, lo que se llamó las mesas de acuerdo capital, donde convocábamos a los distintos sectores de la sociedad para conversar y discutir cuáles eran los proyectos prioritarios para ellos en materia de obras y servicios. Generamos un muy buen intercambio, de donde sacamos la mayoría de las decisiones políticas que pusimos en marcha. Especialmente en lo relacionado, por ejemplo, a comercio, a emprendedurismo, a espacio público, los planes de arbolado, a los planes en materia ambiental, que no serían posibles sin la participación de la gente. Y un ejemplo concreto, el plan de arbolado, nosotros no ponemos un árbol si no firmamos con el vecino el compromiso ciudadano por el ambiente, ¿no? Es algo que para nosotros es vital. La recuperación de una plaza, de un espacio público, la hacemos con el compromiso y la colaboración de todos los vecinos que aportan algo, ya sea en trabajo o algo material, y después cuando está el trabajo concluido y la plaza en condiciones recuperada para todos los vecinos, firmamos con todos ese compromiso, pero lo firmamos de verdad, llevamos un cuadro que los vamos acomodando después acá en la municipalidad, porque entendemos que no hay forma de transformar la realidad sin el compromiso de cada uno de los vecinos. Es imposible que el municipio avance, genere cambios profundos sin la participación, la colaboración, la escucha activa primero, y después la participación y acción de cada uno de los vecinos. Tanto en forma individual como en los distintos grupos, ¿no? Gracias, Inés, muchas gracias. Eduardo. Sí, nosotros tenemos boletín oficial, tenemos portal con información de los datos, pero también en el año 2018 nos propusimos ingresar a una organización mundial, que es una organización que trabaja y promueve los modelos de gobierno abierto, con sede en Washington, que la integra en más de 90 países. Hay en este momento 4 o 5 ciudades en la Argentina. Me acuerdo Mendoza, me acuerdo la ciudad de Buenos Aires. Y en eso, para poder acceder a eso, tenés que cumplir un montón de requisitos en cuanto a toda la parte organizacional del gobierno, a la formación y la generación de datos, a la disponibilidad de los mismos. En el 2018 nos rechazaron y pudimos acceder en el 2020. Y el año pasado hicimos un esquema de participación sobre temas de acciones para el cambio climático, donde convocamos a todas las ONG, entidades, y hubo sesiones por 2 días con una temática que la propusimos, para que básicamente queríamos llegar a cuál era la acción que más demandaba la ciudadanía de todas las que le estábamos proponiendo. Entonces se hablaba de utilización de energías renovables, de todos los esquemas de arborización y viveros, de la gestión de residuos sólidos. Y el otro punto era sobre la educación y la participación, sobre todo la educación ambiental para la población. Bueno, los equipos estos debatieron los diferentes temas y hicieron en el abordaje, hicieron un análisis pormenorizado de cada punto. Después eso se expuso a la ciudadanía y hubo una votación donde nosotros queríamos tener una muestra de 500 votantes y hubo más de 3.000, donde lo que eligió la ciudadanía que prefería o elegía tener más arbolado y viveros y transformarnos más y más en una ciudad verde por encima de los otros temas. Este esquema de trabajo es el que estamos por trasladar a otros puntos y diferentes en los cuales la ciudadanía va a opinar y va a sugerir temas de gestión. Excelente, Eduardo. Muchas gracias. Miguel. Bueno, sí, nosotros, uno de los pilares de la propuesta de gestión fue el tema de gobierno abierto. Bueno, por supuesto,
hicimos las declaraciones juradas de todos los funcionarios, están publicados de manera permanente los sueldos de los funcionarios en la página web. Tenemos una página web muy completa que facilita muchas de estas cosas, hay que seguir avanzando. Por ejemplo, este tema del agua que mencioné, tenemos pensado obviamente armar el tablero de control online para que la gente pueda saber qué cantidad de metros cúbicos estamos entregando por día, cuál fue la presión de red máxima y mínima, cuáles fueron los niveles de cisterna máximos y mínimos de ciudad. O sea, mostrar indicadores de gestión para que la gente, en vez de protestar y preguntar, pueda ver los datos de manera permanente. Tenemos también el registro de lo que son todos los decretos, licitaciones y demás online. A veces un poquito demorado la publicación de los decretos, más o menos 45 o 60 días, que hay que mejorar un poco. Pero bueno, acá hay algunos indicadores de transparencia en la provincia de Buenos Aires, no nos da tan mal, estamos en el ranking medio tirando para arriba, pero se puede ser mejor siempre, ¿eh? Así que eso por un lado. Por el lado del presupuesto participativo, sí, lo tenemos implementado con distintas modalidades a través del tiempo. Hemos pasado por un modelo de presupuesto participativo de organizaciones de la comunidad. Cuando nosotros asumimos, lo llevamos a un modelo barrial, armamos comisiones barriales con estatuto y demás, podían participar, presentaban su proyecto, se les asignaba un monto. Fue un proceso muy rico, con muchísima cantidad de obras en los barrios, muy complejo para administrar, porque teníamos 40 obras simultáneamente abiertas en toda la ciudad y en los parajes rurales, con lo cual es muy lindo desde el discurso, muy efectivo, muy complejo. Ahora lo hemos reformulado, hemos fijado en el presupuesto el 1,5% de los fondos coparticipables son para presupuesto participativo. Armamos una plataforma online, un banco de proyectos que puede incluso el municipio cargar en ese banco de proyectos que después la gente los va a votar en un momento determinado y se le va a asignar eso requiere la definición del proyecto, un costo previo, y por ejemplo, más o menos para Trenquelauquen este año están asignados 80 millones de pesos para presupuesto participativo, con lo cual de un presupuesto, Trenquelauquen tiene un presupuesto este año de 12.000 millones, y obviamente se van a ejecutar el año que viene. O sea que hay un proceso de participación, no solo con presupuesto participativo, sino con otras herramientas de gestión, de participación directa, de gobierno de participación. Hemos actualizado ese plan estratégico a una agenda estratégica 2030, definiendo algunos ejes temáticos que tienen que ver con los ODS. Y como dije ahí por ahí, porque escuché y me pareció muy importante, el tema ambiental no solamente la basura, nosotros tenemos una ordenanza muy, muy profunda de agroquímicos, de control de agroquímicos, zonas de exclusión, de amortiguamiento, y lo mencioné por ahí en un reportaje. Trenquelauquen tiene una particularidad, es una ciudad que 90% tiene ramblas, con lo cual la cantidad de árboles por habitante debe ser una de las más importantes, por lo menos de la Argentina. Terminamos de hacer el censo de arbolado público en Trenquelauquen hace unos días atrás, tenemos 3 árboles por habitante, cuando la recomendación en general para las ciudades es de 0,86 árboles por habitante. O sea, tenemos una ciudad muy frondosa, pero que cuando llegue el otoño nos da una enorme cantidad de dolor de cabeza para recoger las hojas. Pero bueno, hemos trabajado mucho con el tema de arbolado público, el tema de eficiencia energética también. Hemos bajado con todo un programa de eficiencia energética el 15% de consumo de kilowatt de alumbrado público, y desarrollamos ahí en el Centro de Tecnología relojes astronómicos para reemplazar las células fotoeléctricas, y en vez de que sea la luz solar la que active y desactiva el alumbrado público, sean relojes astronómicos programables por Bluetooth para poder cada día del año que prendan a una hora y apaguen a otra hora ya programado. Eso se puede programar, con lo cual bajamos entre eficiencia de iluminación LED y relojes astronómicos un 15%, que significa mucha plata. Así que, además de cuidar el ambiente, es mucha plata que nos ahorramos. Así que por eso que hay que vincular siempre la gestión con la investigación, con los chicos de la UTN en el caso nuestro. Hay mucha riqueza en los jóvenes para que nosotros podamos aprovechar. Excelente, Miguel, muchas gracias. Tenemos un problema, que tenemos muy buenas preguntas y muchos elogios a sus gestiones,
y no tenemos más tiempo. Con lo cual lo que vamos a hacer es hacerle llegar las preguntas por escrito, ya las tenemos clasificadas, y como esto es un curso de formación, se la vamos a hacer llegar a los estudiantes. Pero sí, me voy a tomar el atrevimiento de hacer yo la última pregunta, y les pido que sean muy concretos. Los radicales tenemos excelentes ejemplos de gestión. Siempre se usa desde la época de Ilia de esto de que, bueno, que somos lentos, no sabemos gobernar, todo lo contrario, y nuestra punta de lanza son los intendentes. Tenemos una enorme cantidad de municipios que gobernamos y comunas, ciudades súper importantes. De este proceso electoral tenemos la expectativa de salir con que el pueblo de muchos municipios le dé a mujeres y hombres del radicalismo la responsabilidad de gobernarlos. Y no siempre trasladamos esas capacidades para más arriba, para la cuestión provincial y para cuestión nacional, que es un gran interrogante, pero que el partido lo está trabajando y también tenemos muchas expectativas en ganar en muchas provincias. Pero también se dice algo que para nosotros tiene que ser un plus con esto que acabo de comentar, que es en los municipios y a los intendentes siempre les llegan las primeras demandas de la gente, y es donde están más cerca de las cuestiones de todos los días de la gente, que salen a caminar las veredas, las calles, en los caminos de sus pueblos, y que hablan con la gente, que tocan el timbre, que golpean las puertas. Entonces, muy cortito y al pie, le pido a los tres si me pueden decir cuáles son las principales demandas hoy de los argentinos más allá de la propia gestión municipal. Si ustedes le pudieran decir, que se lo van a decir ahora, a todas las voces nacionales que tenemos, bueno, miren que la gente necesita esto, está pensando esto. ¿Cuáles son, si tienen que decir tres, cuáles son las tres más importantes? Adelante, vamos Inés. Bueno, la inflación, sin lugar a dudas. La plata no alcanza, en La Rioja se cobran los sueldos más bajos del país, y acá también se aumenta la demanda de salud, de paro, el sistema público hace 2 semanas, la educación, que no empezó el ciclo lectivo por paro docente, y el escándalo que hubo el otro día con el insulto y la violencia del gobernador a una docente. Esas son y bueno, y la justicia, y la falta de justicia. Y yo acá robo 2 minutos, Agustín, porque quiero compartir, fuera de la pregunta que vos has hecho, quiero compartirles a todos un ejemplo de cómo se puede desde el gobierno local cerrar el círculo de la buena política. Cuando yo era diputada provincial, a instancias de una fundación proteccionista, Igualdad Animal, presenté un proyecto en la legislatura para prohibir los circos con animales y los zoológicos y todo tipo de espectáculo con animales. Logramos el consenso y la aprobación por unanimidad de esa ley en el año 2015, y como intendenta ahora me toca la alegría enorme, que todavía no creo, porque me pellizco, de cumplir con esa ley. Tengo el ex zoológico con 19 grandes felinos y una osa, y estamos concretando el traslado de estos animales. Ya hemos llevado más de 40 animales hacia una reserva, un santuario en Tecobe Mimba, Entre Ríos, y este sábado vamos a hacer el traslado de 2 ligres, que son una cruza de tigre y león, que son parte de esta manada de 19 grandes felinos que han nacido en cautiverio por la mala acción del hombre, y que ahora empiezan un camino hacia una vida mejor. Y la verdad que es parte de reparar todo el daño que hemos hecho, ¿no?, a la vuelta nuestro, en el ambiente, en los otros seres vivos, y es parte también de la mirada que tenemos como radicales, de cómo encarar la gestión local, cuidando la flora, la fauna, los animales y por supuesto la vida de la gente. Así que quería compartirles esta gran noticia, que para nosotros es un logro tremendo, tremendo, tremendo. Nos va a venir a acompañar Gerardo Morales el sábado para la despedida. Va a ser un hecho histórico, el traslado más importante de Latinoamérica, así que quería compartirlo con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Inés, felicitaciones. Eduardo. Sí, brevemente, sin duda que el tema económico, la inflación,
que más allá de un número realmente corroe todo, corroe las posibilidades de desarrollo de una familia, las posibilidades de mandar a los chicos a estudiar, de los desarrollos, de tener seguridades sociales básicas. Creo que ese es el tema principal. Lo otro que siempre recibimos demandas es con respecto al trabajo. No solo el trabajo para las personas adultas, sino las posibilidades de trabajo para los jóvenes. Nosotros estamos en provincias que nuestros jóvenes emigran mucho para buscar en otros lugares, y sabemos también que en la Argentina hay muchos jóvenes que están buscando en el mundo su lugar. O sea que esa es la segunda demanda. Y lo otro que nos piden los vecinos, a nosotros, los radicales, que trabajemos unidos, que el objetivo es, en este caso, sacarnos este gobierno nacional de encima, que vamos a tener largos años de trabajo para reconstruir nuestro país, que tengamos equipo, que tengamos trabajo, que tengamos conocimientos para hacer las cosas, lo que hoy hablábamos de los temas de gestión, y que no discutamos los temas que no les interesa a la gente. Creo que le hace muy mal, perdonen que diga esto, pero creo que le hace muy mal a la gente, al electorado, ver todas esas discusiones que en nuestra alianza generamos por el acceso al poder, a los principales cargos, y me parece que eso nos complica electoralmente, que tenemos que hablar de programas, tenemos que hablar de futuro, tenemos que estar unidos. Ya sé que es difícil hasta que ocurran las PASO, pero creo que eso nos perjudica mucho. Inflación y economía, trabajo, y que la política resuelva los temas que tiene que resolver. Muchísimas gracias. Miguel, adelante. Sí, lo mío muy breve, digamos, claramente el tema económico, la inflación es una cosa que hace imposible la vida de la gente, también la gestión, es imposible programar, planificar, volcamos toda la atención quizás al corto plazo y no podemos mirar lo de largo plazo. Así que la inflación es un tema que es básico y que es quizás la mayor preocupación de la gente. A niveles locales nuestros, es una ciudad que no tiene problemas de seguridad, la educación con los problemas habituales y demás, pero razonablemente controlado. Sí hay una problemática que la mencioné, por eso le ponemos tanta pila al tema del acceso al suelo y la vivienda, es un drama realmente, porque obviamente los valores de los alquileres en Trenquelauquen son altísimos y la gente con el nivel de ingreso que tiene un problema serio que además siempre repercute en el municipio. Así que trabajamos mucho, pero nunca alcanza. Y hay que gestionar mucho y es un desafío para el próximo gobierno cómo implementar una política habitacional en serio que permita ir resolviendo este problema. Voy a agregar solamente, no es una preocupación que me haga llegar la gente, pero sí creo que es el deber que tenemos nosotros de no solo pretender tener una coalición que gane las elecciones, sino, como dije por ahí, saber para qué y el cómo. Porque no hace falta solamente tener un candidato a presidente, porque después para tener un buen gobierno necesitas ministros, tenés que tener buenos gobernadores, también buenos ministros en las provincias y tener vocación de servicio. Entonces ahí es donde nosotros podemos aportar los intendentes que nos renueven, los exintendentes, es esa experiencia para tener un buen gobierno. Para mí, ganar la elección y no tener un buen gobierno es un nuevo fracaso. Y venimos con mucha historia de fracaso. Entonces, no me lo plantea la gente, pero creo que es un imperativo moral para nosotros. Es ser inteligentes, saber dónde tenemos fortalezas y dónde no las tenemos. Pasadas las PASO, realmente formar un gobierno de coalición, no repetir errores del pasado, pero que nos permitan realmente tener un plan de gobierno y llevarlo adelante con gente idónea y con militancia. Porque así como el intendente es duro, ser un buen ministro, ser un buen funcionario también es duro. Así que hay muchos desafíos por delante y están buenísimos los desafíos que tenemos por delante, porque para eso estamos acá compartiendo un rato pensando en eso. Así que por mi parte, gracias a Agustín y a la Fundación por haberme invitado a participar, y a mis colegas también, que yo siempre los miro con mucho orgullo, a Eduardo y a Inés. Inés la tiene difícil ahí en La Rioja, porque es difícil ser mujer intendenta en una provincia como La Rioja. Hay que tener ovarios, perdóname que te lo diga. Bueno, muchas gracias. Espectacular esta charla, la verdad que me parece que todos nos vamos con una sensación de orgullo y de fortalecimiento de las convicciones espectacular. Le agradecemos a los tres y muchos, todos los intendentes radicales, ¿no?, que ustedes representan muy bien
nos llenan de orgullo, de esperanza y sobre todo con mucha esperanza en el futuro de que tenemos buenos semilleros en todos lados, buenos ejemplos para mostrar, para inspirarnos. Así que gracias por el laburo que hacen todos los días para sus pueblos, para sus vecinos y para toda la militancia del radicalismo que nos inspiramos en ustedes. Tómense un minuto para leer todos los elogios a sus gestiones, que van desde vecinos, de gente de otros pueblos, acá tenemos gente de todo el país, desde expertos en políticas públicas en un tema que reconocen en sus gestiones y en sus pueblos muchos aciertos. Nos quedaron muchas preguntas pendientes, se las vamos a pasar, vamos a hacer alguna otra ronda más adelante, pero bueno, muchísimas gracias. Vayan a las distintas reuniones que tienen y obligaciones, que les va bien porque las cumplen y están siempre representando bien a sus pueblos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Mañana una reflexión por el 24 de marzo y un orgullo también porque los radicales trajimos la mejor democracia posible a toda la región, a la Argentina, y también es algo de que si pudimos salir de aquella noche con tanta altura, con la mejor democracia del continente, el desafío que tenemos por delante para sacar a la Argentina de este momento que tenemos de parálisis y de no crecimiento es mucho más fácil de sacarla adelante, así que vamos a tomar el toro por las astas y aceptamos el desafío. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias.